El 26 de septiembre quedó establecido como el Día Mundial de la Prevención del Embarazo Adolescente por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el Ecuador, el gobierno nacional lleva un trabajo arduo en este tema. Por eso hemos convocado el día de hoy a la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca, con quien vamos a analizar todo lo que se ha hecho hasta el momento en este tema. Ministra, gracias por aceptar esta invitación del ciudadano. Este día, ¿qué reflexiones nos trae acá en el Ecuador en base al trabajo que viene desarrollando su cartera de Estado? Bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio. En realidad, desde el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, emprendemos y lideramos la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente, que tiene que ver con resolver justamente una problemática que hemos identificado es de gran trascendencia en el país. Alrededor del 17% de embarazos en el país son de mujeres adolescentes, y en ese sentido creemos que es necesario intervenir de una forma intersectorial. Por eso hemos convocado a las acciones que tiene el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Educación, para que de forma conjunta podamos incidir y tener un gran impacto en esta problemática. Es una cifra alta. En una cifra alta también que según el censo del 2010 tiene Ecuador una población de jóvenes y adolescentes que es del 29.4%. Sí, alrededor del 30% de la población es menor a 24 años y dentro de esta cifra un gran porcentaje son adolescentes. Lo grave de esto es que dentro de la región nos ubicamos como uno de los países con mayor índice de embarazos adolescentes. Estamos, después de Venezuela, somos el segundo país en la región, y dentro de la región andina somos el país que tiene el más alto índice de embarazo adolescente. Por ello nos corresponde hacer una estrategia nacional que nos permita incidir con fuerza en esta problemática, y lo que estamos proponiendo en este momento es que podamos tener acciones que estén direccionadas sobre todo a los adolescentes para que estén informados sobre cómo llevar su sexualidad. Es importante rescatar toda la estrategia que hay alrededor de la campaña Habla Serio, Sexualidad sin Misterios, que es justamente una campaña direccionada hacia adolescentes, pero también hacia los padres y madres de familia y los docentes que están en permanente contacto con los adolescentes. Ahora, esto no es un tema del momento, esto viene desde hace muchos años atrás. ¿Por qué esta cifra ha sido tan elevada en la región, en el país? ¿Con qué se encontraron ustedes en este tema, ministra? Existen varias razones que se atribuyen a la problemática. También tiene que ver con los propios patrones culturales que existen en nuestra sociedad, con los tabús que pueden haber en nuestra sociedad frente a los temas de sexualidad. Frente a ello, también consideramos que una de las principales problemáticas es que los jóvenes no tienen acceso a información pertinente sobre cómo llevar su sexualidad. Por ello creemos que es importante que los jóvenes puedan acceder libremente a distintos puntos de información, pero información que pueda orientarles bien sobre cómo llevar su sexualidad. La campaña de Habla Serio, Sexualidad sin Misterios, justamente abre un espacio. Tenemos, por ejemplo, una línea telefónica donde los adolescentes pueden llamar con libre acceso, y es la 1-800-445566. Esta línea ha tenido una gran acogida desde los adolescentes, pero no solo desde los adolescentes, sino también desde los padres y madres de familia, que muchas veces no saben cómo orientar o llevar una conversación de sexualidad con sus hijos. Es decir, generar también espacios para que los jóvenes puedan expresarse sobre un tema complicado en la sociedad, o como usted ha manifestado, de rompimiento de muchos tabús, como es la sexualidad. ¿Eso Sí. es lo que ha faltado? Ha faltado, lo vemos más como un tema que depende también de cómo la sociedad trabaja el tema de la sexualidad. En las propias escuelas y colegios no necesariamente se generaban esos espacios. Este momento tenemos metodologías que trabajan rutas específicas para trabajar la sexualidad, pero también es necesario darles a los docentes información que puedan llevar con sus estudiantes cuando tengan dudas específicas sobre la sexualidad. Pero es importante crear distintos espacios. Es por eso que también se han abierto dentro de los propios centros de salud atención pertinente para los adolescentes, que también puedan acercarse sin miedo a consultar sobre temas de prevención y planificación familiar, pero también donde puedan acceder a distintos métodos de anticoncepción en el caso que ellos vieren que es necesario, porque su vida sexual inicia a temprana edad. Ahora, ministra, se necesita para esto también, para este plan que ustedes han trazado, se necesita de gente especializada, conocedora del tema y que sepa llegarle con el mensaje preciso a los jóvenes. ¿Se cuenta con aquello? Quienes guían los procesos de formación de los jóvenes son las propias familias. En ese sentido, quienes tienen una mayor responsabilidad son los padres y las madres de familia.
También los docentes tienen una enorme cercanía con los jóvenes y son quienes tienen que orientar los procesos de los jóvenes, pero en general yo diría que es un proceso que la sociedad tenemos que estar conscientes, que es un tema que tenemos que poder hablarlo con apertura, pero también orientar bien esos procesos con los jóvenes. Tiene que ver con que los jóvenes puedan tener sus proyectos de vida. Hay que reconocer que muchas veces una joven adolescente que asume la maternidad o un joven adolescente que asume la paternidad cuando es adolescente, esto obstruye muchas oportunidades a futuro. Hemos visto que también el embarazo adolescente está asociado a una causa de pobreza, ya que el momento que una mujer asume la maternidad a temprana edad, esto limita sus oportunidades de seguir estudiando y de tener un proyecto de vida como podía haber previsto en un momento. Entonces creemos que es importante no solamente informarles a los jóvenes, sino ayudarles a concebir sus planes y proyectos de vida dentro de esas metas que ellos se han planteado de forma integral, ¿no? Creo que es importante trabajar con ellos en varias dimensiones, no simplemente desde una dimensión de las consecuencias que puede tener la vida sexual, sino justamente de cómo disfrutar de esa sexualidad, planificando bien lo que quieren tener como metas a futuro. Ya nos ha manifestado usted uno de los ejes de las acciones emprendidas, esta línea gratuita a la que pueden acceder los jóvenes, los puntos, los centros a donde pueden acudir para charlas, en fin. Pero ¿qué más? ¿Cuál es el acercamiento más claro que se tiene con los jóvenes para tratar este tema? ¿Qué otras acciones, ministra? Creo que hoy por hoy las redes sociales es quizás uno de los mecanismos más eficientes que tienen los jóvenes para acceder a información. Por ello hemos desarrollado varios materiales que tienen que ver con poder otorgarles a los jóvenes información pertinente y que ellos también puedan apreciar y valorar. En ese sentido tenemos también redes sociales en Facebook, en Twitter, y también existen algunos materiales que se han desarrollado desde el gobierno, que están en Enchufe TV, que son muy pedagógicos y orientan también mucha información pertinente que los jóvenes puedan tener dudas en cuanto a cómo llevar su sexualidad. Creemos que eso ha sido de un enorme éxito para poner en conocimiento de los jóvenes. Insisto, también se han generado distintos espacios, el MIES ha desarrollado caravanas que tienen que ver con toda la campaña de Habla Serio, Sexualidad sin Misterios. En educación también se han hecho distintos espacios que permiten que los jóvenes puedan hablar más libremente del tema de sexualidad, pero sobre todo creemos que lo importante en esta materia es tener distintos puntos de información donde los jóvenes se sientan con la libertad de acceder a la información. Y quiero insistir que no es solamente un tema de jóvenes, es un tema también de los padres y madres de familia que no saben cómo asumir estas charlas con los jóvenes, y creo que es importante también poder darles instrumentos a los padres y madres de familia para que lo puedan hacer con mayor facilidad. Y también a los docentes, porque muchas veces los adolescentes y los jóvenes se acercan a los docentes con un sinnúmero de preguntas que los docentes no tienen cómo responder. En ese sentido, también hemos, dentro de la Estrategia Nacional, lo que hemos logrado hacer es un cuestionario de preguntas frecuentes donde puedan orientar respuestas pertinentes con información pertinente que responda a las inquietudes que pueden tener los jóvenes. Ahora, si bien es cierto que el plan se refiere a la prevención del embarazo adolescente, pero cuando lamentablemente se da, a veces esa adolescente sufre el rechazo de la sociedad. ¿Qué hacer en eso? Creo que en ese sentido hemos avanzado mucho en ser una sociedad incluyente. Antes yo recuerdo que, por ejemplo, las chicas adolescentes que se quedaban embarazadas no seguían estudiando. Esto actualmente no está concebido de ninguna forma y existen prohibiciones y normativas que sancionan el momento que se diera esta situación. Creo que en ese sentido, como sociedad, tenemos previstos varios mecanismos para realmente ser una sociedad inclusiva que de ninguna forma excluya a una joven adolescente que tenga que afrontar esta situación. Yo creo que en ese sentido hemos trabajado y no es ya visto como un problema, pero digamos que la problemática sí es preocupante, porque en realidad las proyecciones, y no solo en el país, sino en la región, es una tendencia al alza en el embarazo adolescente. Esto tiene varias lecturas, pero desde la Estrategia Nacional lo que estamos tratando de hacer es conjugar los esfuerzos de los distintos sectores, y aquí creo que es bien importante entender que la problemática se ve como una problemática donde tienen que intervenir con muchísima fuerza el ámbito de la educación, otorgando información tanto a docentes como a los estudiantes que se acercan a los centros educativos con una serie de inquietudes,
desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que trabaja con grupos objetivos que tal vez son más sensibles a este tipo de problemática. Hay que recordar que, por ejemplo, el embarazo adolescente también se atribuye a una causa de pobreza. Una mujer adolescente va a entrar a un círculo de pobreza que es más complejo. Y obviamente el Ministerio de Salud, que tiene un rol fundamental para poder ayudar y orientar en la planificación familiar, pero también en el momento del embarazo adolescente. Hay que recordar que una de las principales causas de muerte materna son los embarazos adolescentes, porque tienen muchísimo más riesgo que un embarazo en vida adulta. Ahora, ministra, ¿cuáles son los tabúes con los que ustedes han encontrado? Porque usted nos hablaba de aquello y eso se convierte en trabas también para ejecutar un plan de acción. ¿Cuáles son esos tabúes que todavía la sociedad ecuatoriana, en este caso, mantiene sobre este tema? Quizás no conocer lo suficiente sobre los derechos de salud sexual y reproductiva, ¿no? La sexualidad sigue siendo muchas veces un mito en el que muchas veces las personas prefieren no tener conversaciones abiertas, directas, y eso justamente lo que genera es dudas, miedos, inseguridades, cuando en realidad en el mundo de hoy quizás es justamente la oportunidad de poder hablar de la sexualidad sin misterios. Por eso hemos nominado a la campaña Habla Serio, Sexualidad sin Misterios, porque creemos que es importante comenzar a hablar de la sexualidad sin misterios, hablar de forma directa, de forma franca, pero también con información que permita orientar bien la vida sexual de los adolescentes. La estrategia obviamente tiene objetivos. ¿Se los puede cuantificar? ¿Hay plazos? Claro que sí. Nuestro principal objetivo es disminuir el embarazo adolescente. En ese sentido, quisiéramos llegar a la meta de no tener embarazos adolescentes, sobre todo en ciertas edades. En el Ecuador tenemos casos de jóvenes adolescentes de 14 años que asumen la maternidad a muy temprana edad, y para nosotros este hecho está muy relacionado a temas de violencia sexual. Entonces, obviamente, nos interesa incidir en erradicar totalmente este tipo de situación de embarazo adolescente, pero sobre todo, insisto, lo que más nos interesa como sociedad es lograr una adecuada planificación familiar que permita justamente potenciar los planes de vida que puedan tener los jóvenes en nuestro país. Nuestro país tiene una población joven y por tanto hay que apoyar a que esa población joven se pueda desarrollar de forma plena, integral, y que llegue a ese buen vivir que todos buscamos construir. Pero no se puede establecer en un corto, mediano, largo plazo una baja en porcentajes de esta cantidad que tiene el Ecuador. Está establecido llegar hasta, digamos, tenemos este momento como meta al 2014 ya lograr reducir significativamente el embarazo adolescente, pero además también nos interesa no solamente reducir el embarazo adolescente, sino la decisión. Actualmente hay muchas encuestas que dicen que muchas mujeres tienen hijos sin haberlos planificado. Entonces, lo que más nos interesa incidir también es que cumplir con ese derecho de salud sexual y reproductiva, que es decidir cuándo y cuántos hijos tener. Que las mujeres, el momento que sean encuestadas, tengan la certeza que sus hijos han sido planificados y han llegado en el momento que ellas han considerado pertinente. ¿Solo dirigido a las mujeres esta encuesta? No, las encuestas por lo general se dirigen a las mujeres. Obviamente el tema de sexualidad participan también los hombres, y hay que recordar que el tema del embarazo adolescente en muchos casos también implica que los jóvenes adolescentes también asumen la paternidad temprana edad, ¿no? Entonces no hay que sesgarlo a un tema y a un enfoque de mujeres, todo lo contrario. De hecho, actualmente estamos emprendiendo una campaña intersectorial donde revisamos un poco el tema de las masculinidades y cómo los hombres enfrentan esta problemática, y creo que eso es uno de los principales tabús que pueden haber en una sociedad donde todavía prevalece una postura machista frente al tema de la sexualidad, y en ese sentido nos interesa trabajar muchísimo, sobre todo con los hombres, para que los hombres asuman también una visión integral sobre cómo llevar su sexualidad. Pero obviamente el tema y la decisión de cuándo y cuántos hijos tener es un tema directamente relacionado a las mujeres. Entonces, esta estrategia va dando sus resultados positivos, va abriendo los espacios, y a ellos van llegando los jóvenes, es decir, el mensaje está arribando a ellos, ministra. Sí, yo creo que está llegando con fuerza a los jóvenes, con fuerza a las familias, con fuerza a los docentes, a los distintos sectores en donde hemos orientado la estrategia nacional. El mensaje entonces suyo para todos los adolescentes, no digamos solo sino las y los adolescentes, en este día muy especial, no solo para el Ecuador, sino para el mundo,
el Día Mundial de la Prevención del Embarazo Adolescente? El mensaje final es que acudan a información confiable. Hemos desarrollado un sinnúmero de herramientas que creo contienen información que puede orientar muy bien cómo deben vivir su sexualidad. Habla Serio, Sexualidad sin Misterios, tiene y pone a disposición de los jóvenes, de las familias, de los padres, de las madres y de los docentes muchísima información que es pertinente para que justamente podamos comenzar como sociedad a llevar este tema con total libertad, pero con pleno conocimiento de lo que implica llevar una sexualidad responsable. Gracias, ministra, por atender al ciudadano. Gracias a ustedes. Muy amable la ministra Cecilia Vaca, ella es la ministra coordinadora de Desarrollo Social, conversando aquí con nosotros en Diálogo Abierto, un tema muy especial, en un día muy especial. Continuemos con ustedes en otra oportunidad con más protagonistas de la noticia.